Curvas de fase del agua. El estudio del comportamiento del hielo al ser expuesto al fuego es un ejemplo claro de los principios de la termodinámica y los cambios de fase de la materia. Este proceso se puede analizar a través del diagrama de fases del agua y la curva de calentamiento, dos herramientas fundamentales que nos permiten entender cómo el agua cambia de estado sólido, líquido o gas a medida que se le aplica calor. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo la temperatura y la energía afectan las transiciones entre los distintos estados de la materia. Bueno, como primer lugar tenemos lo que es el hielo cuando se expone al fuego. Pues digamos que puede entenderse como dos conceptos fundamentales de la termodinámica, que sería el diagrama de fase y la curva de calentamiento. En el diagrama de fase del agua pues se muestran cómo van siendo las distintas fases que experimenta el agua. Empezamos con lo que es la fase sólida, o sea, el hielo en sí, que ésta se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius a una presión de una atmósfera. Podemos decir en palabras más simples que este se encuentra en un estado sólido, el hielo. Y como podemos notar en el video, al aumentar la temperatura y mantener la presión constante, el hielo se derrite y se convierte en agua líquida. Como podemos notar aquí, esto va siendo eventualmente, ya que la temperatura a la que teníamos la olla era baja, pero luego aumentamos la temperatura para que se fuera viendo cómo es que iba cambiando los estados de agregación del hielo. Como podemos notar, allí empieza lo que es la vaporización, o sea que como ya el hielo pasó de sólido a líquido por la temperatura, pero como se le sigue colocando la temperatura entonces el agua está empezando a hervir, como se le conoce coloquialmente. Esto quiere decir que alcanza los 100 grados Celsius y poco a poco se está transformando en vapor, porque pues de hecho se nota ahí cómo va saliendo ese vapor del que inicialmente era el hielo. Cuando el hielo se expone al fuego, el calor externo aumenta la temperatura del sistema. En función del diagrama de fase, al alcanzar los 0 grados Celsius, si está a una presión atmosférica, el hielo cambiará de fase sólida a líquida, o sea que se va a derretir. Si el calentamiento continúa, el agua líquida eventualmente se vaporizará. En la curva de calentamiento del hielo se muestran cómo cambian las temperaturas del hielo a medida que se va absorbiendo ese calor. Pues podemos decir que esa curva tiene diferentes etapas, ya que fue la del calentamiento del hielo. Antes de alcanzar su punto de fusión, el hielo se absorbe el calor y la temperatura. Y pues en la etapa de la fusión, o sea que una vez que se alcanzan los 0 grados Celsius, el hielo comenzará a derretirse. Durante esta fase, aunque sigue recibiendo calor, la temperatura no aumenta. Toda la energía que se utiliza rompe las uniones de hidrógeno en el hielo, transformándolos en agua líquida. Este proceso continúa hasta que todo el hielo se ha derretido. Calentamiento del agua líquida. Después de que el hielo se ha derretido completamente, pues el agua líquida se comienza a calentar y su temperatura aumenta hasta que alcance los 100 grados Celsius. Y pues en la vaporización, al llegar a los 100 grados Celsius, se sigue aplicando calor, el agua empieza a convertirse en vapor. Al igual que la etapa de fusión, durante la vaporización la temperatura se mantiene constante mientras que el líquido se transforma en gas. Como podemos notar ya en esta parte, el hielo se derritió completamente. La poca agua que queda está empezando, o bueno, está terminando de evaporarse totalmente, ya que se le está aplicando calor y de hecho la temperatura aumentó.
por lo tanto poco a poco se está evaporando completamente. Lo podemos notar de hecho en el video, y tratando de hacer unas tomas un poquito más cercas para que se pudiera apreciar un poco más cómo se va dando este proceso. Y pues así es como se van formando las fases de calentamiento del hielo. Pudimos notar diferentes estados de agregación, en este caso del agua, que primero fue sólido, luego líquido y luego pues ya en vapor. En estos últimos segundos podemos notar cómo completamente se está evaporando el agua, para que, o sea, ya ahora sí que desaparece y solamente el vapor es lo que empieza a salir. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. La finalidad de este video fue conocer un poquito más acerca de las fases que experimenta el agua de acuerdo a las propiedades termodinámicas.